Hola, mis hermanas. No importa que sean vacaciones, vamos a empezar a la misma hora de siempre, ¿ok? Entonces, vamos a orar para que Martita, que es quien nos va a compartir el mensaje hoy, pues tenga todo el tiempo de la reunión disponible para desarrollar el tema, ¿ok? Gracias. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú estás totalmente al control, no tenemos duda. Gracias porque cada mensaje, Señor, viene de parte de ti y tiene un objetivo que cumplir en nuestra vida. Señor, gracias porque nos has llamado a transformación de vida y para eso sabemos que se requiere una transformación de mente, de entendimiento. Y Señor, queremos pensar como piensas tú. Queremos la mente de Cristo, Señor, y sabemos que está disponible para nosotros en las Escrituras. Queremos mirar las cosas como tú las ves. Queremos pensar como tú piensas y actuar como tú actuarías, Señor, en cualquier situación en donde nos encontremos. Queremos vivir como mujeres sabias, dentro y fuera de nuestra casa, dentro y fuera de nuestra iglesia. Por eso, Señor, estamos muy conscientes de que estamos lejos todavía de ser como, como el varón perfecto que es Cristo, a quien aspiramos imitar. Es su carácter el que deseamos tener. Sin embargo, estamos tan conscientes las que estamos aquí reunidas, Señor, de que estamos tan lejos, que nuestra condición no es la que debería de ser, que nuestras relaciones en casa y fuera de casa no son como tú quieres que sean. Estamos tan necesitadas y tan conscientes de nuestra necesidad, Señor, que es justamente esa necesidad o esa conciencia de nuestra necesidad la que nos empuja o nos impulsa a continuar buscándote. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por mantener, Señor, el grifo del agua de vida abierto, Señor, para que podamos venir a beber. Gracias porque has puesto tú en nosotros el corazón dispuesto a escuchar. Ahora ayúdanos, Señor, para que también tengamos la misma disposición a obedecer. Habla a través de tu sierva y que en nosotros cabes oídos para escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, Martis. Muy buenas noches, hermanas. Pues bueno, pues vamos a iniciar. Vamos, por favor, a Marcos, capítulo 6. Vamos a leer de los versículos 14 al 28. Y en esta historia que vamos a ver hoy es acerca de una joven llamada Salomé. Así que vamos a leer desde el versículo 14 de Marcos 6. Dice así, yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús, porque todos hablaban de él. Algunos decían, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Otros decían, es Elías. Incluso otros afirmaban, es un profeta como los grandes profetas del pasado. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo, Juan, el hombre que yo decapité, ha regresado de los muertos. Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarle. Pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía, porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Finalmente, Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno, los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea. Luego la hija del rey, también llamada Herodías, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. Pídeme lo que quieras, le dijo el rey a la muchacha, y te lo daré. Incluso, juró, te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué debo pedir? Su madre le dijo,
pide la cabeza de Juan el Bautista. Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey: quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Pues muy bien, un poco de contexto acerca de esta historia. Herodes Antipas, de quien está hablando esta porción de la Biblia, es hijo de Herodes el Grande, ¿verdad? ¿Recuerdan Herodes, el que mandó matar a los niños menores de 2 años en Belén en busca de querer matar a Jesús? Bueno, él era hijo de Herodes el Grande. Herodías era nieta de Herodes el Grande, pero al mismo tiempo también era nuera. Y doblemente nuera porque la historia dice que estaba casada con Felipe, otro de los hijos de Herodes el Grande, y actualmente, o más bien en esta parte de la historia, ella está con Herodes Antipas, ¿sí? Dejó a su esposo para irse con su cuñado y tío también. Qué relajo de familia, pero bueno. También dice allí que ella tenía una hija que vivía en el palacio con ella. La historia dice también que ella se llamaba Salomé. A lo mejor en las versiones que ustedes tienen no van a encontrar su nombre, pero según el historiador judío romano Fabio Josefo, que fue quien escribió las crónicas de esta familia, dice que se llamaba Salomé. También dice este historiador que Herodías y Felipe, su primer marido, eran parte de esta familia, pero que eran como una pareja o una familia rezagada de poder. No tenían territorios importantes que dominar. Claro que esta mujer, Herodías, siendo parte de la familia herodiana, siendo nieta, siendo nuera, pues ve y reconoce el poder en donde está. Ella había visto seguramente a su abuelo Herodes, el Grande, mandar asesinar a los niños. Ella también había visto y había vivido que Herodes el Grande había mandado asesinar a una de sus esposas. De hecho, era una de sus esposas favoritas, se llamaba Marían. Dicen por ahí leí que la mantuvo en miel 7 años, pero bueno, esa es otra historia, parte también de esta familia. Y bueno, esta mujer se crió también en un hogar lleno de intrigas, marcado por la violencia, así que ella estaba acostumbrada a verse en este tipo de cosas y también buscaba y tenía hambre de poder. Así que ella se fija en su cuñado Herodes Antipas, porque ve la bonanza de Herodes. Él había sido nombrado tetrarca de Galilea y de Perea, así que va y se enreda con él. No temió que era también parte de la familia, no temió que tenía que dejar a su esposo para irse con el hermano. Así que esta mujer no teme a las consecuencias que tiene que cargar. Y por supuesto que Herodes Antipas se sintió lo bastante poderoso teniendo a Herodías, una mujer como ella, como esposa. Así que Herodías se muda al palacio de Herodes Antipas con su hija. Y pues consigue lo que quiere, a la esposa de su hermano, en un pecaminoso matrimonio incestuoso condenado por la ley judía. Y es aquí donde interviene Juan el Bautista. Como acabamos de leer, Juan el Bautista señala el pecado de ellos. Y esto traía muy incómodos a Herodes y muy incómoda a Herodías. Pero bueno, ¿a quién nos gusta que nos señalen el pecado, verdad? Mucho menos en público. A nadie nos gusta. Dice la historia o lo que acabamos de leer que Herodes no se sentía cómodo, pero que él respetaba a Juan, ¿sí? No le gustaba lo que le decía, pero sin embargo disfrutaba de escucharlo. Le agradaban quizá la forma en cómo Juan hablaba.
Dice la palabra que reconocía que él era un hombre justo, que era un hombre santo. Lo mismo hizo con Jesús, ¿se acuerdan? Cuando Pilato envía a Jesús para que él lo condene, para que él lo juzgue, Herodes lo manda de regreso a Pilato porque no encontró nada de qué acusarle. Entonces este hombre, pues sabe identificar, ¿verdad? A un hombre justo. Pero no le bastó, porque por la manipulación de su esposa Herodías, pues manda preso a Juan. Dice aquí la lectura que mantenía preso a Juan para tener contenta a su mujer, ya que a esta pues le ardía que Juan le señalara las cosas y al grado que deseaba matarlo. O sea, una cosa es que no le gustara lo que le decía Juan, pero esta mujer quería hacerlo callar, quería matarlo. Y como les decía yo, no todos recibimos bien lo que nos dicen, aunque sea la verdad, pega fuerte, nos duele. Seamos cristianas o no, no es fácil aceptar la verdad. ¿Por qué? Porque el pecado del orgullo y la soberbia nos dominan. La mayoría de las veces gana nuestro orgullo y nos impide reconocer nuestras fallas. Así como el tocino en el aceite, ¿no? Como cuando se está restregando, así que se hace, bueno, así nos sentimos, ¿no? Nada más nos retorcemos. Hace unos días precisamente el pastor decía, a modo de aclaración, que no se tomen personal algunas cosas que él va a decir en el púlpito, ¿sí? Y no precisamente él va a hablar de ti, va a hablar de mí o de lo que sabe de nosotros. La palabra es viva, la palabra es eficaz y penetra hasta partir el alma. Así que si te está penetrando, si nos está penetrando, como dice Hebreos 12, si nos sentimos incómodos o incómodas, es el Espíritu Santo redarguyendo nuestros corazones. Así como Juan el Bautista iba dejando ese mensaje, preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas. Este es el mensaje que Juan iba diciendo y este es el mensaje que Juan le estaba dejando a Herodes y a Herodías, pero a ellos no les gustaba. Así que la oportunidad de venganza para esta mujer llega el cumpleaños de su esposo Herodes, y entonces a ella se le ocurre el mejor escenario, poner a su hija a que le brinde un baile, ¿sí? Entonces, ahí donde están ustedes, imaginen ese escenario, ella preparándolo. Seguramente le ayuda a su hija con un atuendo muy sensual, seguramente le vendió la idea de que era el mejor regalo que su tío o su padrastro podría recibir. Ella iba a ser el mejor regalo para él, lo iba a hacer feliz. Y la chica va, y ciertamente hizo muy feliz a Herodes. La chica bailó frente a él con una sensualidad desmedida que todos se quedaron boquiabiertos. El mismo Herodes, al calor de la emoción, al calor de la excitación, quizá por ver a la muchacha, le promete lo que sea. Dice, te voy a dar hasta la mitad de mi reino. Herodías, la madre de Salomé, conocía muy bien esta herramienta y sabía que esta herramienta iba a ser efectiva. Pero yo me pregunto, ¿qué pudo haber pedido esta muchacha cuando el rey le dice, pídeme lo que sea? Ella se apresura a ir con su madre. ¿Y qué pudo haber pedido? Mamá, ¿qué pido? Pido joyas, oro, un guardarropa nuevo, un viaje. ¿Qué tal el ala más grande del palacio? No sé, siendo joven, ella pedía muchas cosas, quizá, pero la madre ya tenía trazado el objetivo. Esta madre calculadora y siniestra ya tenía su objetivo. Desde el momento en que la envió a bailar frente a su padrastro, ella ya sabía lo que iba a pasar. Y le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. De nuevo, imaginen el escenario. Porque en el curso de la historia o en el hilo de una historia, sobre todo aquí en la Biblia, no se entra en detalles, ¿verdad? Pero me atrevo a imaginar que esta joven buscó cuestionar a su madre.
Y no precisamente por ser una persona moralmente intachable, sino por no pedir lo que ella quería. Y finalmente su madre la persuade y la manipula para que obedeciera. Y me atrevo a pensarlo porque sí o sí, dice la lectura, que al recibir la cabeza de Juan en un plato, va y se lo entrega a su madre, como, mira, esto es lo que tú querías, no lo que yo quería. Viene a mi mente, viene a mi cabeza, ¿cuántos hijos han llegado con sus padres a decirle, mira, aquí está mi título de doctor, esto es lo que tú querías, no lo que yo quería? Tú y yo lo vemos todos los días en historias. Cuando tu hijo no quiere comer lo que le das, cuando nuestra hija o nuestro hijo está saliendo con ese chico, con esa chica que no nos parece, que no nos gusta, cuando queremos convencer al esposo de alguna cosa en la cual él no está de acuerdo, usamos habilidades no meramente bíblicas. Esa es la realidad. Cristianizamos nuestros argumentos y nuestras respuestas para convencer, pero en realidad los estamos manipulando para lograr nuestros objetivos y obtener nuestros propios intereses. Quizá no somos Herodías, no, o sea, no a ese nivel, no estamos a ese nivel, pero le fallamos a Dios constantemente en esta área. Por ahí leí que muchas de nosotras como madres, o en general como padres, somos hipócritas, porque nos acostumbramos a encubrir esos errores en lugar de solucionarlos. Por ejemplo, vamos a la iglesia, hija, por favor, ponte algo decente, no te vistas como el resto de la semana. Hijo, van a venir los hermanos a comer, por favor, compórtate. Y ahí estamos, hasta premiando para que hagan lo que tú quieres que hagan. Como si estuviéramos rezanando nada más por encimita, pasando la cremita. O sea, esto está mal, pero le voy a poner tantita rezanador y se va a ver bien, ¿no? Y no estamos realmente haciendo nuestro trabajo. No habría necesidad de que nosotros tuviéramos que pedir en nuestra casa que se hagan las cosas si realmente nosotros hiciéramos bien nuestro trabajo. Con una sola mirada bastaría si tú no estás de acuerdo con tu hija. Tu hija se daría cuenta cuando tú solo la estás mirando. Tu hijo te obedecería cuando le volteas a ver, hijo, eso que estás haciendo. Ah, ok. Pero bueno, no estaría fácil. Nadie, para nadie, no nos es fácil, ¿sí? Sino por qué la Biblia abordaría tantos consejos acerca de instruir a nuestros hijos, de instruir a nuestra familia. Dice Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar. Y estas palabras que yo te mando hoy las vas a repetir a tus hijos y se las vas a poner en las puertas. ¿Por qué Josué haría un compromiso como yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Por qué? Porque él, en temor a Dios, estaba comprometiéndose a guiar a sus hijos, a guiar a su familia en el temor de Dios. Pero aquí estamos. Hoy estamos aquí precisamente para aprender y cambiar de dirección. Dice Efesios 4, 23 al 32, no lo voy a leer, léanlo en casa, pero habla acerca de que nos renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y justamente ahorita nuestra hermana Romy oraba de esta forma. Cambiemos nuestra manera de pensar, de hacer las cosas, siendo honestas y santas, como corresponde a personas de Dios, porque es Dios quien nos hace santas. Dice el Señor, yo Jehová soy santo y soy yo quien les hace santos. Entonces, Él nos ha apartado para Él. Así que sigue diciendo Efesios que dejemos de practicar una serie de cosas. Ahí hay una gran lista que se menciona. ¿Para qué? Para que no contristemos al Espíritu, para que no apaguemos al Espíritu, para que no desestimemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Tal vez esta historia es una telenovela más, pero en la vida real, ante tales vivencias, nadie sale ileso. Y es de esto de lo que yo les vengo a hablar esta noche. Hay factores que se asocian a la definición del carácter.
al carácter y a la identidad de una persona. Sin embargo, cada factor está determinado a cómo lo percibe y experimenta la propia persona como individuo. Algunos tienen la habilidad de salir adelante, se hacen fuertes. Yo digo, por mi propia experiencia, que aprendemos a camuflajear nuestras emociones y sentimientos en pro de no salir lastimados. Otros simplemente se quedan enganchados, atascados, se bloquean y nunca salen. Sus marcas consumen sus vidas. No soy psicóloga ni tampoco les vengo a hablar de psicología, pero es por esto que Cristo vino, ¿no? Para que el hombre sea salvo por él. Dice primera de Timoteo 1:15 que a eso vino Cristo Jesús, para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero, entre los cuales estamos tú, estoy yo. Y justamente este fue el mensaje que Juan el Bautista le trajo a la familia herodiana, pero no quisieron escuchar. La vida de Salomé como hija, de quien, como les dije, sabemos su nombre por el historiador, por este historiador, por si no encuentran su nombre. La vida de esta joven no debió ser fácil, creciendo ciertamente en una familia poderosa, pero marcada por la violencia, en una familia sangrienta, con una madre rencillosa, con una madre inmoral, una madre orgullosa, egoísta, manipuladora, narcisista, sin afecto natural. Y es que cuando una familia, hermana, transita por diversas crisis, algunas se ven, pero otras no se ven. Pero ¿saben qué? Al final todo se refleja en la conducta y carácter de los miembros de la familia, como en toda familia disfuncional. Y digo, y voy a decir esto como para que entendamos bien el significado. Lo busqué en el diccionario y dice que el diccionario dice, la palabra disfuncional es el estado anormal de funcionamiento, fíjense. Yo sé que esta palabra está a la orden del día hoy, pero yo quiero ponerles un ejemplo. Es como si a tu carro se le ponchó una llanta y la llanta de refacción que traes no es del mismo tamaño de las otras tres que tienes, pero bueno, tú necesitas llegar a donde vas. Así que dices, bueno, yo lo que quiero solamente es que este coche ruede. Así que aunque la llanta no sea del mismo tamaño, va a funcionar, va a rodar. Y le vas a poner la llanta, aunque no sea del mismo calibre, del mismo tamaño, y tu auto te va a llevar a donde vas. Eso no significa, perdón, funcionó, pero no significa que se vea bien ni que se sienta bien, porque yo me imagino que el carro va a ir así como que tambaleándose porque la llanta no es de su tamaño. Y bueno, así es como yo quería explicarles el significado de esta palabra. Es el estado anormal de funcionamiento. O sea, una familia disfuncional funciona anormal, no es normal. O sea que aunque la sociedad hoy en día nos quiera vender la idea de que las familias disfuncionales sí funcionan, la realidad es otra. Muchos dicen, no pasa nada, haremos que funcione. Pero ¿saben qué van a hacer? Van a estar solo rezanando, rezanando y rezanando. A Salomé le tocó vivir los estragos de una familia, los estragos de una crisis familiar que aunque poderosa, porque lo tenían todo, era como cualquier otra familia, pecadores. Su madre dejó a su padre para irse con el tío. ¿Y, y qué es una infidelidad? Pues una infidelidad, hermana, solo es la punta del iceberg. Todos aquí, todas conocemos historias como una infidelidad o como un divorcio, por muy pacífico que se dé, por diferencias de intereses, se vienen como efecto dominó, afectando de muchas formas a cada miembro involucrado. Herodías no llegó a ser la mujer que fue solo porque sí.
Su entorno también fue difícil. Y como de por sí nacemos con una naturaleza pecaminosa, crecer en un ambiente como ese fue como echarle gasolina. Sacó lo peor de sí misma. La joven Salomé era parte de la cascada de pecados y sin lugar a dudas, la dinámica con su madre no era sana. Quizá hasta tenía el síndrome de codependencia. Las personas que son víctimas de familias disfuncionales experimentan graves heridas emocionales y físicas, desarrollando miedos, angustia, baja autoestima, rebeldía, dificultad para relacionarse, dificultad para expresarse. Yo soy parte de una familia disfuncional, pero yo fui del tipo de persona que aprendió la habilidad de camuflajearse. Aprendí a camuflajear mis sentimientos y emociones para salir adelante, porque a mi corta edad no me podía dar el lujo de sentarme a llorar, no me podía dar el lujo de sentarme a ver mi miseria. Por cierto, me gané el apodo de reptil, porque me era muy difícil llorar o mostrarme sensible. ¿Que tenía yo un problema? Claro que tenía yo un problema y muchos más. Que por la gracia de Dios, mi Señor Jesús me sanó, me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. En mi historia, al igual que la de Salomé, la infidelidad de mi madre fue la que desencadenó el caos. Y más de la mitad de mis años me costó trabajo aceptar frases como una madre ninguna. El amor de una madre es incondicional. Una madre daría todo por ti. Y yo me preguntaba, ¿por qué romantizamos tanto el amor de una madre? No hay madre santa, no hay madre incondicional. Yo misma hoy, para mis hijos, yo no soy perfecta. Yo misma hoy no soy una madre incondicional, pongo mis límites. Así que no todas las madres son buenas madres. Ahora mismo hay millones de hijos en el mundo abortados, abandonados, traficados, vendidos, prostituidos, abusados, violentados y hasta muertos por sus propias madres. Así que esa figura de la madre inigualable es dependiendo la perspectiva de cada persona. Y dependiendo la perspectiva puede ser irreal. Aún la imagen de una madre sacrificada, respaldada por un amor genuino, fíjense, puede encubrir el narcisismo en sus formas y manifestaciones más potentes, agresivas y destructivas. Sí, el rol que nos toca desempeñar como madres y como hijas requiere sabiduría de lo alto, sí o sí. Y como este estudio, mi hermana, es para nosotras, como este estudio es para ti y es para mí, tomemos hoy de parte de Dios lo que requerimos para cambiar esas conductas no sanas que pueden afectar o pueden estar afectando nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestra familia. Así que evaluémonos a nosotras mismas. Lo primero que tenemos que saber es que nuestro título de madre no nos confiere inmunidad. Hijas, si hay alguna hija aquí conectada, hijas, identifiquen con la sabiduría de Dios. Una madre no tiene por qué tener inmunidad ante conductas abusivas. Constantemente una madre abusiva está reafirmando su superioridad y en ocasiones está ejerciendo hasta abuso psicológico, abuso físico, verbal, emocional. Y eso no es sano. La inflexibilidad. Una madre inflexible no tolera que sus opiniones o decisiones sean cuestionadas o refutadas. Cuidado.
Cuidado también si una madre es insegura. ¿Y a qué me refiero con esto? Que una madre puede tener la carencia de una identidad definida y esto la lleva a una búsqueda constante, generando dudas en sus hijos. Amada hermana, por esto la importancia de estar segura de tu identidad con Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Somos mujeres redimidas, perdonadas y aceptadas como hijas de Dios. Fuimos adoptadas. Esa es nuestra identidad en Cristo. ¿Por qué nuestra familia a veces duda? Porque nosotras mismas no nos sentimos seguras. ¿Cómo vamos a poder guiarlos si si nosotras somos inseguras? O si nosotras tenemos una autoestima frágil. Y esta autoestima frágil puede ser derivada de tu propia inseguridad. ¿Por qué? Porque te hace presa de lo que sientes. Es que yo así me siento, es que hoy no me siento con ánimos. Necesitas el reconocimiento de los demás y el depender de la validación externa, en este caso de tus hijos, para que haya valía en ti. Y cuando no hay esa valía en ti, ¿qué pasa? Tus hijos son malos, tienes malos hijos, no son sensibles a tus necesidades, no hacen lo que yo les digo y entonces tienes una autoestima frágil. El egocentrismo es la contraparte. ¿Por qué? Porque hace que te desconectes de las emociones y el dolor de tus hijos. Cuidado. Lo importante es cómo yo me siento. No estoy pensando en cómo te sientes tú. Entonces, esto impide vínculos afectivos, porque hay madres que tienen un comportamiento frío, un comportamiento seco, un comportamiento distante, porque están centradas en ellas mismas. Otra cosa es la búsqueda de la perfección, y esta es otra piedrototota en el camino, porque obsesionadas por cumplir estándares, cuando no se logra mantener nuestras reglas, mis expectativas, cuando no soy objeto de alabanza, lo está haciendo mal. Y la crítica es negativa. Así que el perfeccionismo en una madre perfeccionista es agotador. Es agotador para ella misma porque también ella tiende a autocriticarse. Porque ¿en qué fallé? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué mis hijos no me aman como yo quiero? ¿Por qué mis hijos no hacen lo que yo quiero? Y constante crítica, autocrítica y también critica a sus hijos. Y no voy a seguir porque este tipo de mujeres siempre desembocan en encontrar un culpable, siempre. Al no poder someter, al no poder chantajear, al no poder maltratar, sostienen una actitud intransigente. Y esto propicia desacuerdos, propicia discordias, en lugar de fomentar la armonía. Y este tipo de mujeres, mi hermana, es la candidata perfecta para vivir en depresión. Pobre de mí, no, me sale bien. Así que como hijos o como hijas, esto representa uno de los desafíos más complejos y dolorosos que una persona puede afrontar. Y como les decía yo al principio, nadie sale ileso. La relación entre madre e hija parece funcionar siempre y cuando la hija haga lo que la madre quiere. ¿Se dan cuenta? Siempre y cuando el hijo se someta a su control y a su manipulación, estamos bien. Todo está perfecto. Somos una familia feliz. Pero el entendimiento que nos llega esta noche a nosotras es precisamente que a raíz de lo que les acabo de mencionar, tú ya estás pensando, a ver, ¿qué estoy haciendo?
¿Qué voy a provocar en mi hijo si yo sigo haciendo esto? Como les decía yo soy de alguna manera una pieza de ese efecto dominó que empezó en la fidelidad de mi madre, en el caso de mi familia. Pero en el entendimiento de la palabra comprendí que perdonar no era hacerle un favor a mi mamá para librarla de su culpa, sino ser libre yo, porque yo llevaba una carga demasiado pesada. Y esa carga pesada afecta a la familia. Y en el entendimiento de la palabra comprendí que Dios usó a mi madre para estar donde hoy estoy. Yo no podría hoy estar diciéndote, hermana, vas a salir adelante. Hermana, no te preocupes. Yo estoy segura que hasta en una enfermedad, bueno, no estoy segura. Eso es lo que dice Dios y así es. Una enfermedad siempre es para bien. Tú no sabes cuándo el Señor te va a usar para que tú levantes otras personas, para que tú ayudes otras personas. Volteamos hacia atrás y dices, wow, pero yo pensé que no iba a salir, yo pensé que iba a ser difícil. Sí, sí lo fue, pero ¿sabes qué? Ya estás del otro lado, ya lo pasaste. Y eso es lo hermoso de la obra preciosa que hace el Señor en nosotros. Hoy en día, y ya puedo yo entender esto, también el Señor me lleva a vivir en paz con Él. Porque hermanas, cuando nosotros estamos arrastrando una maleta muy pesada, como es la falta de perdón, eso te impide tener una relación sana con nuestro Dios, con tu Señor. El Señor quiere que nos despojemos. El Señor quiere llevarnos a crecer, pero si tú llevas una carga pesada, si tú llevas una maleta de dolor, eso va a afectar. Les comento rapidísimo que yo podría decirles que a lo mejor mi madre no merece que la respetemos, que no merece que le demos honra, pero la Biblia dice que honremos a nuestros padres. La Biblia dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Y yo entendí que tenía que honrarla y respetarla, porque hasta hoy yo siempre le he llamado por su nombre, que es mi mamá, es mi madre, y siempre le he llamado por ese título de mamá. Hay personas que me han dicho, oye, pero ni siquiera merece que le llames así. No es que lo merezca, es que yo estoy obedeciendo a alguien mayor, ¿sí? Hace poco, tuve la oportunidad de convivir un poquito más con una de mis hermanas por una situación médica y cada vez que íbamos al doctor, una vez al mes, platicábamos, creo que he platicado con ella más de los 30 y tantos años que hemos sido hermanas. Pero algo que me llamó la atención es que ella me decía, es que yo no entiendo cómo tú perdonaste tan fácil. Y yo le decía, no, no fue fácil. Y ni siquiera lo hice yo. Es una obra del Señor en nosotros, es una obra del Espíritu, porque tú solo no puedes. Y ella me dijo, no, yo no puedo, no, yo no podría. Y entonces cuando escucho la historia más horrenda que pude ver, yo pensé que mi mamá era una persona que lo que sabía de ella era todo. Y entonces cuando ella me comparte que estuvo viviendo una temporada con mi mamá y que mi mamá la vendió para conseguir dinero, la vendió sexualmente para conseguir dinero, en ese momento dije, ay Señor, ten misericordia, porque hasta hoy en día ella no se ha arrepentido, ella no ha mostrado ningún cambio, ¿no? Y yo sigo orando para que ella pueda cambiar, para que ella pueda reconocer que tiene un problema y pueda aceptar el perdón de Dios. Porque la gracia, mi hermana, está extendida. Todavía hoy es el día de salvación. Hoy tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el Señor. Así que si tú tienes un familiar, tú tienes una hermana, tú tienes un hijo, tienes una madre que necesita el perdón del Señor, tú sigue orando, porque el Señor en su tiempo y en su misericordia va a obrar.
Y si así no fuera y si no estuviera dentro de sus planes o sus propósitos, mi hermana, lo más importante es que en el proceso que tú empatizas con la necesidad de esa persona, vas cubriendo de amor y tu vida va dejando atrás todas esas heridas y vas para adelante, porque el Señor no quiere que nos atasquemos, el Señor no quiere que nos quedemos allí anclados con nuestro pasado, el Señor quiere llevarnos a más. Y eso es lo que yo vengo a decirte esta noche. Es muy difícil, es muy difícil. Como les decía, en otro tiempo, quizás sin el entendimiento de Dios, yo hubiera reaccionado de otra forma, pero pude testificarle a mi hermana acerca de la plenitud en Cristo, que se trata de una vida nueva. Y ese es el propósito para el cual el Señor me trajo, por donde me trajo. Amadas, yo sé que es un tema difícil, pero por favor afina tus oídos. Esta mujer, Herodías, traspasó los límites llevando a su hija a pedir la muerte de un inocente. La hija, esta joven Salomé, que por cierto no se vuelve a mencionar en ninguna parte de la Biblia, ni siquiera en los escritos de los historiadores. Hoy quisiera preguntarte, ¿qué crees tú que pudo haber pasado con ella? ¿Cómo habrá sobrellevado haber sido cómplice de matar a un hombre inocente? ¿Cómo habrá marcado su vida este hecho? Yo pienso que la historia se repitió, porque esto es así, se repite. Porque fue una joven pusilánime, sin valor para tomar decisiones por sí misma. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Una mujer necia destruye lo que toca. Se le encomendó a sus hijos, pero los destruye. Una mujer sabia construye y mantiene firme a su familia, mantiene firme su hogar. Por eso el ejemplo de Jesús de los cimientos. Dice que poner un cimiento firme es cavar profundo, es cavar hondo, para que ese cimiento quede bien reforzado. ¿Eso qué significa? Significa trabajo, significa esfuerzo. Una mujer sabia, entendida de Dios, tendrá que invertir tiempo, tendrá que esforzarse. También dice la parábola que el necio no se molesta mucho en el fundamento, porque es trabajar más. Así que mira, así nada más por encimita, vamos a poner esto aquí y total, va a tener la misma función. Pero ¿qué creen? Las dificultades revelan el verdadero fundamento. Cuando llega la tormenta, es cuando el verdadero fundamento permanece. Entonces, aunque te sientas cansada, aunque te sientas agotada, aunque te sientas, no sé, sobre todo pienso mucho en las mamás que trabajan, que tienen que todavía hacer la labor de hacer la tarea con sus hijos, que tienen que hacer la labor de educar, de instruir. Busca tener el tiempo y la calidad en ese tiempo. No pienses, es que es mi tiempo, es que vengo cansada. No, porque eso sería como estar tapando, como estar resanando, como estar dejando allí. Y hermanas, no tenemos tiempo. Otra de las cosas otro de los errores que cometemos también como madres es que vamos resanando los pecados de nuestros hijos. Estamos resanando los pecados de nuestra familia. ¿Y saben por qué? Por un acto egoísta. Porque es como yo me siento, eso me hace sentir bien a mí. A mí no me gusta que mi hijo
peque de esta forma, entonces yo resano, yo voy resanando. Pero no lo estás haciendo verdaderamente por tu hijo, lo estás haciendo por ti, egoístamente. Es que enfrentar a mi hijo con esto me desgasta, me consume. ¿Y por eso resanas? ¿Y por eso estás tratando de ocultar nada más tus pecados? Dice Jesús en la parábola de los cimientos que cavar hondo, que poner un buen fundamento, implica también mucho compromiso. Necesitamos trabajar y estar comprometidas a trabajar, no a mi manera, sino a cómo se deben hacer las cosas. Imagínate que contratas un albañil y te dice, no, mira, necesito que me hagas este cimiento porque necesito que sostenga mi casa porque va a ser de 3 pisos. Y entonces el albañil empieza a saber que pues nada más metió allí el block y entonces tú dices, no, esto no va a sostener 3 pisos. Después de que tú le explicas al albañil qué es lo que tú quieres hacer en tu obra, el albañil, porque sabe qué es lo que se requiere, va a cavar todavía más profundo para que esa estructura se pueda sostener. Quiero llevarte a pensar como hija, porque yo sé que muchas de ustedes tienen todavía una mamá que de vez en cuando les quiere aconsejar. ¿Qué debes saber como hija? Que si tú tienes una madre que es un poco tóxica, que es una persona que a lo mejor no te da los mejores consejos, yo en mi experiencia he visto que han llegado conmigo a veces, hermana, es que no le quiero decir a mi mamá porque ya sé que mi mamá me va a decir que me divorcie. Hermana, es que no le quiero decir a mi mamá porque estos problemas en mi matrimonio al rato ya la va a cargar contra mi esposo. Y entonces, a veces las madres no son de ayuda. Y algo que debes saber como hija es que primeramente el cambio de tu madre, pues no lo vas a hacer tú. Las personas solo cambian cuando reconocen que tienen un problema, obviamente. Y sabemos que solo Cristo puede hacer el milagro. Hoy como adultas, puedes escuchar los puntos de vista de tu madre, pero que el amor no te ciegue. Con los principios de Dios y su sabiduría tenemos la capacidad de discernir lo que sí tomar y lo que no. Diferenciar entre el amor, la preocupación y la manipulación. ¿Sí? Aún teniendo una madre cristiana, estas características que les acabo de mencionar pueden revelarse, estos indicios de manipulación. ¿Y saben por qué? Porque una mamá a veces no te quiere ver sufrir. Y en pro de no quererte ver sufrir, es que buscan ese consejo, o más bien te dan un consejo no precisamente sabio, no precisamente adecuado. Y si ustedes se dieron cuenta, lo que yo acabo de describir no es una madre que odia a sus hijos, no, de ningún modo. Pero ¿cuántos hijos hoy están viviendo una vida que no es de ellos en nombre del amor? ¿Se dan cuenta? Así que esta noche yo quiero dejarles con estos dos versículos. Estos dos versículos. Dice Colosenses 3, 20 y 21. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Joven, sométete a la dirección de tu madre mientras estás bajo su tutela. El ejemplo de esta joven Salomé esta noche, creo yo que es la típica joven, como les decía yo, de carente de tomar sus propias decisiones y en pro de ese amor que le tenía a su madre, nunca pudo quizá decidir por sí misma lo que ella deseaba, lo que ella quería, y en pro también de lo que la madre le profesaba, se hace esta relación tóxica entre ambas. Joven, mientras estás bajo la dirección de tu madre, mientras estás bajo su tutela, busca la sabiduría de Dios para poder discernir
cuando como madres intentamos manipular, buscando conseguir lo que nosotros queremos, buscando entablar nuestros propios objetivos. ¿Y por qué te lo digo? Porque somos imperfectas. De pronto una hija viene y recibe un mal consejo y no me imagino a Romy diciendo, ¿en serio tu mamá te aconsejó eso? Ay, no. Somos imperfectas. Y podríamos estar errando. Si nosotras como madres no estamos buscando la sabiduría de Dios, vamos a errar en darle el consejo adecuado a nuestra hija, a nuestros hijos. Así que el consejo de obedecer a vuestros padres en todo siempre va a tener que ver que esa dirección no te aleje de los principios de Dios. Estoy hablándole a jóvenes cristianas, ¿sí? Que esa dirección de tu madre no te aleje de la palabra de Dios, de los principios de Dios, porque es Dios quien está primero. Si tu propia madre te va a alejar, ora al Señor para que esa madre se arrepienta, para que esa madre busque la dirección adecuada, la dirección correcta. Y ahora voy con las madres. Madres, no exasperes a vuestros hijos. Hermanas, exasperamos a nuestros hijos con reglas sin sentido, con prohibiciones sin argumentos y sin argumentos válidos, porque de verdad hay veces que dices, ¿es en serio? Yo no sé, yo ya no tengo adolescentes, pero sobre todo los adolescentes son los que más refutan lo que les decimos. Y de pronto, ¿pero por qué? A ver, dame un buen argumento. Ahorita ya todos quieren argumentos. Bueno, ahora cuando nosotros vamos a prohibirles algo a nuestros hijos, vamos a darles un buen argumento. Por ejemplo, yo aquí tengo la regla de que Sammy no puede traer a su novia si yo no estoy. Y le di el argumento de que él tiene que cuidarse de estar solo aquí en la casa y porque es su casa y porque tiene que respetarla y esas son mis reglas. ¿Le gusta? No, no le gusta, pero esas son las reglas. Y ya le expliqué la razón. Y así muchas cosas, pero muchas cosas también no tienen sentido. A veces solamente estamos regañando, todo el tiempo regañando, al grado que también caemos hasta en burlas. Recuerdo una vez un adolescente me dice, hermana, es que fui con mi papá y le dije que hay una niña en la escuela que me gusta. El chico tenía como 15 años. Y mi papá se empezó a reír de mí. Entonces, pues ya no le voy a contar nada. Y eso es feo. Eso es muy triste. Que no tengamos el discernimiento, que no tengamos la sabiduría para aún esos temas, esas cosas que son importantes para nuestros hijos, que el Señor nos ayude a poder abordarlas, ¿verdad? Entonces, por favor, madres, no exasperemos a nuestros hijos. No alimentemos un dominio y un control desmedido. Esto causa que se den por vencidos, dice Colosenses. Padres, no exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. Así que nosotros mismos, hermana, somos las que desanimamos a nuestros hijos. Por eso es que dejan de esforzarse. Y por eso es que muchos son rebeldes, que es lo natural. La naturaleza ya está, pero como les decía yo, nosotros nada más le metimos tantito fuego, tantito aceite y sale. Provocamos inseguridad en nuestros hijos. Esa baja autoestima viene porque nosotras mismas no somos personas seguras, no tenemos identidad. Y por último, Proverbios 31:29 dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Honra a quien honra merece. Este versículo, mi hermana, debe animarnos a vivir de tal manera que superemos nuestros propios obstáculos. Como les decía, hoy es la oportunidad que tenemos para cambiar de rumbo, para cambiar nuestra mentalidad, para renovarnos y hacer las cosas diferentes. Si veníamos haciendo las cosas de un modo, cambiar. Es de valientes reconocer que no estamos haciendo bien las cosas y que necesitamos cambiar, hacer las cosas diferente. Así que si buscamos honrar a Dios, buscando hacer su voluntad, viviendo en obediencia de acuerdo a sus principios, el resultado
siempre va a ser una vida plena. Una vida plena que nos va a llevar a dar fruto y que otros van a ser bendecidos con ese fruto. ¿Se dan cuenta? Creo que de esto habló el domingo el pastor. Así que escojamos el camino más excelente. Y ese camino más excelente es la verdad de Dios. Ese camino más excelente es Jesús. No importa que esto implique carencias materiales, no importa el tiempo extra, pero vamos a obtener abundantes recompensas al ver a nuestros hijos con la gracia de Dios y caminando en su verdad. Si no lo tienes claro, pidamos la ayuda del Señor. Así como el salmista en el Salmo 139, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Que esa sea nuestra oración para que podamos nosotros traer ese cambio. Que sea el Señor quien nos señale y nosotros sepamos escuchar, tener esos oídos receptivos para escuchar. Sí, Señor, sí, ya me lo hiciste ver. Me arrepiento, lo confieso, me arrepiento y cambio de dirección. Tenemos la oportunidad. Amén. Estaba pensando en algo que me llamaba mucho la atención porque al meditar en la historia de Herodías sabemos que era una mujer impía, ¿no? O sea, ya no había temor de Dios en ella, lo tenemos claro. Y ese pensamiento podría hacernos desechar la enseñanza y decir, bueno, yo soy una mujer cristiana, yo tengo temor de Dios. Pero todo esto que tú contabas de la experiencia que a ti te tocó vivir fue justamente dentro de un contexto religioso cristiano. Sí, se me olvidó, se me faltó decir eso. Sí. Pero y es importante porque nosotros debemos de vivir cuidándonos de nosotras mismas, como el apóstol Pablo decía, porque si dejamos de perseverar, no hay garantía. No hay garantía que no vamos a fallar, no hay garantía que no vamos a pecar, no hay garantía que no vamos a caer en algo similar. De hecho, creo que muchas veces son más de las que podemos reconocer, tendemos a manipular y a usar a nuestros hijos para obtener cosas, ¿no? De muchas formas. A veces es como, ve y dile a tu papá, ¿no? Ve y dile, o sea, yo no se lo voy a decir, pero ve y díselo tú, para que tal cosa, ¿no? Entonces, está allí, está en nosotros y tenemos que estar sofocando constantemente esa tendencia a tratar de obtener nuestros deseos, por más puros que parezcan, por más nobles que creamos que son, a través de las personas. Debemos reconocerlo y dejar de hacerlo. Eso es lo más importante, ¿no? Dejar de enviar mensajes para obtener las cosas que queremos. No importa cómo se disfracen las cosas que queremos, es decir, aunque se disfracen de buenas, ¿no? Otra cosa que anotaba es que la relación que existía entre esta madre y esta hija, y es importante para nosotros y relevante, y me gustó cómo lo abordaste, no solo en un personaje, sino los dos, porque de algún modo somos madres e hijas, las mujeres que estamos aquí, la mayoría somos mujeres adultas, la mayoría casadas, y casi no hay jovencitas, pero bueno, las que están aquí pueden fácilmente identificar su rol, ¿no? Pero nosotras las adultas hemos estado en ambos lados, tal vez ahorita estamos en uno, ¿no? Las que tienen mamás están en los dos lados, pero la relación no se basaba en el amor, sino en el temor que infunde esta madre que era una Jezabel de los tiempos de Jesús, ¿no? Una Jezabel del Nuevo Testamento, era mala, era una mujer mala, una mujer dominante, del tipo de madre que castiga a su hijo dejándole de hablar,
como no dándole afecto, no dándole amor, y entonces el hijo necesitado de afecto y de esa protección de la madre, de esa afirmación de la madre, es capaz de hacer cualquier cosa que su madre le pida con tal de continuar recibiendo esas palabras de afirmación y esa aprobación de su mamá. Y si la pregunta es, ¿podemos las madres cristianas actuar de esa manera? La respuesta es, claro que sí, claro que sí, porque tenemos toda nuestra fantasía y nuestra idea alrededor de la crianza de nuestros hijos, de nuestro cuadro de familia, y cuando sentimos que perdemos el control y que algo se está saliendo de la fotografía que tengo en mi mente para mi familia, puedo recurrir a cosas muy bajas como esas, ¿no? Entonces, no estamos exentas, debemos vivir atentas para no desarrollar esta clase de actitudes como madres, como esposas, como hermanas, ¿no? Dentro de un contexto familiar. Pero me, me quedaba con esa parte y eso era lo que quería decirles, no estamos exentas por estar dentro de la iglesia. De ningún modo estamos exentas de fallar en esto. De hecho, conocemos, bueno, Martita ahorita nos compartía un testimonio de primera mano, pero yo también tengo otros ejemplos de gente que conozco, ¿no? De mujeres que con tal de continuar haciendo sus vidas con otro hombre, permitieron ultrajes de ese hombre a sus hijas, a sus hijos, muchas cosas con tal de llevar adelante su deseo de no quedarse como madres solteras, ¿no? Como madres solas. Y, y me acuerdo de las palabras de de un testimonio donde la hija decía, se me rompió el corazón cuando los pastores le dijeron a su mamá que tenía que echar fuera de la casa a ese hombre, y ella lo hizo, obedeció a los pastores, pero en su corazón no estaba convencida. Y entonces cuando regresó a la casa le dijo a su hija, ¿ya viste? ¿Ahora ya estás feliz? Cuando la hija había sido víctima, ¿no? Entonces, wow, cosas, cosas así pasan más frecuentemente de lo que creemos Es lo que creemos, en las así es. familias, en las iglesias. Y como decía Martita, no hay nadie aquí que no, que si yo preguntase, ¿hay alguien que venga de un trasfondo disfuncional? ¿Ha habido una infidelidad en alguna parte de la familia, tíos, hermanos o la misma línea directa de los padres? No hay nadie que podría decir, no, en mi casa nunca pasó, no, yo nunca me enteré de ningún tío, de ningún primo, de no. Toda familia humana, porque es un pecado antiguísimo, toda familia ha sido impactada por la inmoralidad sexual, de alguna manera, ¿no? Específicamente la infidelidad de los cónyuges, ¿no? De una o de otra manera, una familia o muchas, más bien muchas, son impactadas por la infidelidad de uno. Y eso abre puertas para pecados múltiples de índole sexual. Decía ahorita Martita que casi podías, ¿no? Asegurar que la vida de Salomé fue una réplica de la vida de Herodías, y es bastante probable que así haya sido, porque se abre una puerta y se replica el pecado sexual de diferentes maneras, ya sea que un hijo sea adicto a la pornografía, un hijo a la masturbación, en fin, o sea, de muchas maneras. Es verdad, todas las vidas son impactadas. Entonces, solo quiero cerrar con ese detalle de que no nos sintamos seguras, no nos sintamos intocables, no nos sintamos infalibles solamente porque nos congregamos en una iglesia los domingos y recibimos de vez en cuando una reunión para mujeres. Nosotras somos mujeres débiles, como les decía en el mensaje de la mañana, y si olvidamos y perdemos esa conciencia de nuestra debilidad, de nuestra humana debilidad y de nuestra tendencia a pecar, ni siquiera te vas a dar cuenta cuando vas a tener los pies metidos en el fango o vas a dañar a tus hijos, ¿no? O a la gente que está a tu alrededor. Y creo que lo que menos queremos es hacer eso. Entonces, la invitación hoy es no nos descuidemos, perseveremos,
Cada vez que nos exponemos a la palabra, hay alertas de parte del Espíritu Santo, ¿no? Que nos están sonando con tiempo, nos avisa para que estemos preparadas, para que levantemos nuestra guardia espiritual, para que si hemos estado separadas un poco de nuestra comunión con Dios, otra vez la volvamos a retomar, porque eso es lo único, es su presencia con nosotros, lo único que nos puede librar de caer en cosas como esas. Y que aún si llegásemos a caer en algún exceso, lo podamos reconocer, como decía Martita, y confesarlo como pecado y detenernos. Volver a lo que es bueno, limpio, puro y santo. ¿Amén? Ahora sí, perdón, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra llega siempre a tiempo. Señor, nos damos cuenta y reconocemos siempre tu buena voluntad para con nosotras. Siempre anticipándote, Señor, antes de que tomemos malas decisiones, antes de que nuestro rumbo comience a ir en una dirección equivocada. Tú te anticipas y nos avisas y nos alertas, Señor. Pero aún, Señor, cuando hemos fallado, cuando hemos cometido errores, cuando estamos yendo en un camino de muerte, aún allí tú nos envías salvavidas, Señor. Aún allí tú estás dispuesto a ayudarnos y estás dispuesto a sacarnos de esa situación y de esa condición. Señor, aquí habemos muchas madres, la mayoría, y sin duda hemos cometido errores. Como decía Martita y como dice tu palabra, Señor, es verdad que hemos excedido nuestra autoridad sobre la vida de nuestros hijos. Y no lo hemos hecho para lo mejor. Porque tú sabes, Señor, que aún a veces en pro de salvaguardar la vida de alguien, a veces es necesario la inflexión de dolor, pero muchas veces no lo hemos hecho por ellos, Señor. Lo hemos hecho por nosotras, por nuestra reputación, por nuestros propios deseos. Y te pedimos perdón, Señor, porque es verdad y confesamos que hemos empleado muchas veces la manipulación. Muchas veces, Padre. No es algo de las novelas, no es algo de las películas, no es algo que ocurra en la ciencia ficción, es algo real, Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hemos aprendido de nuestros propios padres y no hemos detectado ese patrón pecaminoso de conducta. Pero yo te pido, Señor, que nos lo dejes ver si lo hemos hecho y que nos conduzcas a un verdadero y genuino arrepentimiento, Señor, para que no heredemos eso a nuestros hijos e hijas, sino que podamos dejarles una herencia mejor de la que nosotros recibimos, Señor. Y lo podemos hacer porque te tenemos a ti, porque tenemos el consejo de tu palabra, porque tenemos la ayuda que nos das por medio de tu Espíritu Santo y también la ayuda que nos das a través de tu iglesia, Señor. Por lo cual estamos agradecidas. Señor, has sido tú el que nos has plantado, Señor, a cada una en esta iglesia y a cada una en tu Hijo Jesucristo. Y Señor, queremos ser podadas, como predicaba el pastor el domingo, porque nos damos cuenta que hay hojas podridas, Señor. Hay fruto malo y no queremos eso. Queremos dar hojas verdes y queremos dar fruto y un fruto bueno y un fruto que permanezca y un fruto que sea abundante, Señor. Por lo cual te pedimos tu ayuda, tu asistencia y que, Señor, estas palabras no caigan solo hoy, las escuchemos, meditemos y luego las olvidemos, sino que las guardemos en nuestra mente, en nuestro corazón y las estemos meditando constantemente. Gracias, Señor, porque en tu providencia permites que estos estudios queden grabados. Señor, sigue hablando a nuestras vidas y ayúdanos a escuchar y a obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.